Muy buenos días, queridos estudiantes. En la siguiente clase, que es la clase número 3, vamos a continuar con las propiedades de las potencias. Pero ahora son las propiedades que involucran a dos o más potencias dentro de una misma operación. ¿Ya? La primera propiedad es la multiplicación de potencias de igual base. Multiplicación de potencias de igual base. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta propiedad? Que para multiplicar potencias donde la base sea la misma, la base se va a mantener y los exponentes se van a sumar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una potencia a elevado a m, y esta multiplica a otra potencia a elevado a n, como son la misma base a, se va a mantener esta base y los exponentes se van a sumar. En este caso, m más n. Vamos a ver ahora esto con ejemplos. Primer ejemplo. Yo tengo 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 2. Como le indica la propiedad, me dice que la base se mantiene y los exponentes se van a sumar. ¿Sí? 3 más 2. Entonces, esto va a ser igual a 2 elevado a 3 más 2, que son 5. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo un exponente positivo y un exponente negativo? Por ejemplo, 5 elevado a 3 multiplicado por 5 elevado a menos 2. Como indica la propiedad de potencias con igual base, se va a mantener la base 5 y los exponentes se van a sumar. 3 más menos 2. Pero, como ustedes ya saben, por lo que vieron antes, si yo tengo una suma de números con diferentes signos, estos se van a restar. Por lo tanto, me va a quedar 3 más menos 2, que es 3 menos 2. Si lo resto me da 1. ¿Sí? Y 5 elevado a 1, según la propiedad que vimos en las clases anteriores, me indica que todo número elevado a 1, su valor. Por lo tanto, me va a quedar 5. ¿Sí? Ya. ¿Qué va a pasar con la división de potencias de igual base? División de potencias de igual base. Si en la multiplicación las bases se sumaban, las bases se mantenían y la exponentes se sumaban, en la división se va a mantener la base, pero los exponentes se van a restar. ¿Sí? Se mantiene la base y los exponentes se restan. De forma matemática, esto sería así. Si tengo una potencia a elevado a m dividida por otra potencia de base a elevado a n, como son la misma base, la base se mantiene, me queda a y los exponentes se van a restar. En este caso me va a quedar m menos n. ¿Sí? Con ejemplo, ¿cómo sería esto? Tengo 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. ¿Sí? Como son la misma base, la base se va a mantener, me va a quedar 3 y los exponentes se van a restar. En este caso 5 menos 2.
¿En cuánto es 5 menos 2? Es 3. Por lo tanto me va a quedar 3 elevado a 3. ¿Sí? Siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo menos 4 elevado a... Ay, perdón, quedó feo el 4. Menos 4 elevado a 5 dividido por menos 4 elevado a menos 2. Sí, recuerden que una fracción también es una forma diferente de representar las divisiones. ¿Ya? Así que tanto en el ejemplo de arriba como en el ejemplo de acá abajo son divisiones y se va a realizar lo mismo. Entonces se va a mantener la base, que es menos 4, y los exponentes se van a restar. Es decir, 5 menos 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a mantener mi base y los exponentes, como tengo 5 menos 2, cuando tengo dos signos negativos juntos, estos signos cambian a suma. ¿Ya? Entonces me va a quedar menos 4 elevado a 5 más 2. Y esto va a ser, entonces, perdón, menos 4 elevado a 5 más 2. Y si esto se suma, va a quedar menos 4 elevado a 5 más 2, que es 7. ¿Sí? De ahí tenemos la siguiente propiedad. La propiedad que sigue es la multiplicación de potencias, pero ahora ya no son iguales las bases, son iguales los exponentes. ¿Sí? Entonces, propiedad siguiente, tenemos la multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Y qué vamos a hacer cuando el exponente sea el mismo? Vamos a mantener el exponente y las bases se van a multiplicar. ¿Ok? Entonces, de forma matemática, esto quedaría así. Si tengo una potencia a elevado a m multiplicada por otra potencia de base b elevado a m, ¿qué pasa con esto? Las bases se multiplican, a por b, el exponente m se mantiene. ¿Sí? Con ejemplos numéricos. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a 4 multiplicado por 5 elevado a 4, ¿qué me va a quedar? Las bases se multiplican y el exponente se mantiene. En este caso, 2 por 5 elevado a 4. ¿Y cuánto es 2 por 5? 2 por 5 es 10 y eso queda elevado a 4. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando son fracciones? Mira un ejemplo con fracciones. Si tengo, por ejemplo, ahí, 2 quintos elevado a menos 2 multiplicado con 1 tercio elevado a menos 2. Si se dan cuenta, como los exponentes son los mismos, el exponente se mantiene y las bases se multiplican. Entonces me va a quedar lo siguiente.
me va a quedar 2 quintos por 1/3 elevado a -2. Y las fracciones se multiplican de forma directa, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces me va a quedar 2 por 1, que es 2, y 5 por 3, que es 15. Y todo eso elevado a -2. Pero, ¿qué pasaba cuando yo tenía un exponente negativo? ¿Mm? Cuando yo tenía un exponente negativo, la base tenía que invertirla o dar la vuelta. En este caso, el 15 que está en el denominador va a pasar a mi numerador y el 2 que está en mi numerador va a pasar al denominador y me va a quedar 15 medios y eso elevado a 2 positivo. ¿Sí? Y un ejemplo con decimales. Por ejemplo, si tengo 0,7 elevado a 4 multiplicado por 5 elevado a 4. Como saben, las bases se multiplican. En este caso 0,7 se multiplica con 5 y el 4, que es mi exponente, se va a mantener. Ahora resuelvo la multiplicación de 0,7 por 5, que eso me da de resultado 3,5 y eso me queda con el exponente que tenía desde antes, que es el 4. Entonces me queda 3,5 elevado a 4. Y la última propiedad que me queda, que es la división de potencias de igual exponente, que dice lo siguiente. La división de potencias de igual exponente. ¿Ya? Cuando yo tenga una división de potencias con el mismo exponente, se me va a mantener el exponente y las bases se van a dividir. En la multiplicación las bases se multiplican, en la división las bases se dividen. Entonces, ¿qué me va a quedar si lo expreso esto de forma matemática? Si tengo una potencia A elevado a m dividida por otra potencia B elevado a m, esto, como les dije anteriormente, las bases se van a dividir. A dividido en B y el exponente se va a mantener. En este caso el exponente es m. Entonces me queda A dividido en B y eso elevado a m. ¿Qué pasa si lo hago con números? Por ejemplo, primer ejemplo, tengo 4 elevado a 3 y eso lo divido entre 2 elevado a 3. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 4 dividido en 2 y eso elevado a 3. ¿Y cuánto es 4 dividido en 2? 4 dividido en 2 es 2. Y el exponente se mantiene. En este caso sería 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo ahora una división pero expresada como fracción? Por ejemplo, 3 elevado a 5 dividido en 9 elevado a 5. ¿Sí? Como tienen el mismo exponente, el exponente se mantiene y las bases se dividen. En este caso me va a quedar 3 novenos y todo eso elevado a 5. Como esta base 3 novenos, si yo la divido me va a dar un número decimal infinito. Me conviene dejar expresada la base como fracción y simplificarla en el caso de que se pueda. En este caso 3 novenos sí se puede simplificar, se simplifica por 3 y al simplificarlo por 3 me va a quedar
lo siguiente, me va a quedar 1 tercios y el exponente se mantiene, elevado a 5. Por último, ¿qué va a pasar si tengo como bases fracciones? Por ejemplo, 1/2 elevado a 2 dividido por 5/7 elevado a 2. En este caso, divido las bases 1/2 dividido en 5/7 y el 2, que es mi exponente en común, se mantiene. ¿Y cómo se dividían las fracciones? Pues tengo dos opciones, y al fin y al cabo es lo mismo. Pero la que me gusta más a mí es la siguiente, que yo cambio la operación de división por multiplicación y la segunda fracción yo la invierto. En este caso me va a quedar lo siguiente. La primera fracción se mantiene, el signo de división lo cambio por multiplicación y la segunda fracción yo la invierto. Como es 5/7, al invertirla me va a quedar 7/5 y eso queda elevado a 2. Y por último, como tengo ahora una multiplicación de fracciones y como bien saben se multiplica de forma directa, multiplico 1 por 7, que es 7, y multiplico 2 por 5, que es 10. Y eso lo mantengo y me queda elevado a 2. Ya, muy bien, estudiantes, eso sería todo. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda o consulta, tienen mi número de teléfono para para que consulten todo lo que no hayan entendido. Igual tienen mi correo que va en la guía. Y ahí también pueden enviar sus consultas si que no quieren hablar por mi número de WhatsApp. Que estén muy bien, cuídense.